Y vamos a escuchar la intervención del asambleísta Patricio Donoso. Señor presidente de la comisión, Esteban Albornoz, no puede ser moción previa, porque si lo es, matamos el debate. Tiene que ser una moción general para que podamos debatir y al final votar. De tal manera que pido respetuosamente retire aquello de moción previa. Muchas gracias. Allí la observación que formulaba el asambleísta Patricio Donoso. Entonces siga. Perfecto. Señora Presidenta, un punto de información. Vamos a escuchar la indicación por parte de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional. Estaba en el uso de la palabra el asambleísta Patricio Donoso, una vez que se ha abierto este debate alrededor de la proforma presupuestaria correspondiente al 2019. Hace unos momentos escuchábamos que intervenía en Comisión General el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Él manifestaba que el país vive un momento complejo y que enfrenta una situación fiscal insostenible. Para que pueda debatirse. Estamos en espera de una indicación por parte de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, luego que el asambleísta Patricio Donoso ha hecho la observación, o ha solicitado, en este caso al ponente del informe, el asambleísta Esteban Albornoz, que retire aquello de moción previa que fue planteada en su momento para proceder con el debate y al final dar paso a la votación de este informe que ha preparado la mesa parlamentaria que analizó la proforma remitida por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Hay un diálogo que se mantiene a esta hora entre la presidenta de la Asamblea y varios legisladores, entre ellos el asambleísta Esteban Albornoz, quien, por cierto, durante la exposición de los alcances del informe correspondiente, manifestó que la proforma presupuestaria correspondiente al 2019 se orienta a eliminar la desigualdad, a activar el sector productivo y así generar un Ecuador de oportunidades. Destacó que el presupuesto contempla, entre otros aspectos, el pago al IES por concepto del 40% del aporte del Estado para las jubilaciones. Se refirió también a los supuestos macroeconómicos previstos en la proforma 2019, entre ellos la estimación de un crecimiento del Producto Interno Bruto PIB del 1,43%, es decir, por el orden de los 133.000 millones de dólares, una inflación del 1,07%, un precio del barril del petróleo por los $58 y un volumen de producción de crudo del 9%, que significa 206,21 millones de barriles. Hizo referencia también a la evolución histórica del presupuesto en comparación al año 2018. Sobre los subsidios, dijo que la cifra asciende a 6.955 millones de dólares, siendo el más alto el que se destina para los combustibles. Hizo finalmente un resumen de las recomendaciones, al tiempo que enfatizó. Vamos a escuchar al asambleísta Patricio Donoso. 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Pido a través de Secretaría se dé lectura a la última parte del inciso primero del artículo 295 de la Constitución. Con su venia, señora presidenta. Artículo 295. La Asamblea Nacional aprobará u observará en los 30 días siguientes y en un solo debate la proforma anual y la programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrará en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la función ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea Nacional serán solo por sectores de ingresos y gastos sin alterar el monto global de la proforma. Hasta ahí lo solicitado, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Queda claro o quedan claras dos cosas. La primera es un solo debate, es diferente al tratamiento de una ley, orgánica o no. Segundo, si no se da un tratamiento adecuado de acuerdo a la Constitución, podría pasar por Ministerio de la Ley. Y tercero, tenemos la capacidad y posibilidad de observar, y esto es lo que voy a hacer exactamente, observar. Frente a ello, por supuesto que incorporamos en la Comisión de Desarrollo algunas observaciones. Las voy a decir rápidamente. La primera, que consta en el numeral 5, señor presidente de la Comisión, sobre la asignación y ejecución de recursos asignados a los institutos de educación superior, IES, con una sola S. Es evidente que el gobierno, a través de los medios de comunicación, nos enteramos, llegó a un acuerdo con las universidades. Actuaron incluso los expresidentes Gustavo Noboa y Alfredo Palacio. Es evidente también que esta
observación es absolutamente pertinente, porque si hay un acuerdo tendrán que hacerse los cambios que ha menester para cumplir con aquello de los 145 millones de dólares de los cuales estamos hablando. Segunda, constante en los puntos 7 y 8 de las recomendaciones. Evidentemente estoy de acuerdo que en atención a la vigente Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres se tomen en cuenta los valores que pide la observación, y al igual que el numeral 8, que habla de que se revise la asignación presupuestaria 2019, si me escuchan por favor, para los consejos nacionales para la igualdad. Tiene que ser considerado o tienen que ser considerados los puntos 7 y 8 de las recomendaciones que hizo la comisión a la cual me pertenezco. La número 12, señor presidente de la comisión, referente al sector agrícola y referente al INDA. Hay una disminución de 71 millones de dólares que representan el 26% para los proyectos agropecuarios, para el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, que requiere aquellos valores para los investigadores categorizados, porque tenemos que innovar en agricultura, que es quien nos da de comer a todos los ecuatorianos. Ese es el punto 12 de las recomendaciones. El punto 9, me había saltado, señor presidente de la comisión. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá revisar la clasificación de los ingresos de aquellos 1.000 millones de dólares que le llaman monetización inherentes a activos del Estado como ejes viales, sopladora y otros, a fin de saber si son ingresos permanentes o no permanentes. Por eso es necesario aprobar las observaciones para que con ellas podamos tener o tomar una decisión responsable para con el país. Punto 14, señor presidente de la comisión. Es importante que la función ejecutiva presente el plan de contingencia inherente al precio del barril de petróleo. Ya está, el WIT está en menos de $50 a la fecha. En el presupuesto se lo ha ubicado en $58.29. Hay que corregir esa cifra o el gobierno tendrá que ver cómo corregirla, porque si no estaríamos sobrevalorándolo de tal manera que bajaría el déficit artificialmente. Son positivos aquellos valores que nos dio el ministro de Petróleo inherente a un aumento de la producción del 9% y un aumento de la exportación en un 8.4%. Cierto es, pero el valor del petróleo tiene que ser realista, conservador y absolutamente pertinente. No nos olvidemos que en este mismo punto se trata, de la comisión me refiero, en este mismo punto de las recomendaciones, Esteban Albornoz, aquellos de los subsidios. No hay derecho que en este país 1 de cada 3 tanques de gas se vayan por las fronteras norte y sur, Colombia y Perú respectivamente, vía contrabando. Y estamos cometiendo la torpeza de estar subsidiando a colombianos y peruanos. El gas tiene que ser subsidiado, el precio de la bombona no debe subir para la gente pobre, pero tiene que ser subsidiado. Ese es un planteamiento que lo venimos tratando desde hace años y ha sido, perdónenme la expresión, pateado por los diferentes regímenes por años. El punto 16, referido al IES y a los jubilados. Estuvimos hace pocas semanas, creo que semana y media, aprobando la ley inherente a los jubilados. Homero Castañer y yo estuvimos con ellos en la planta alta, en las barras altas, y les ofrecimos actuar a fin de que ojalá se pueda revisar, y ese es parte del planteamiento, aquellos 1.755 millones de dólares que requieren las pensiones jubilares, aquel famoso 40% que no fue entregado por el régimen anterior. Eso tiene que ser revisado, de ahí la pertinencia de esta observación. Voy concluyendo, señora presidenta. La observación número 17, aquella que hace referencia a que el reglamento para agilitar los incentivos a la producción e inversiones que constan en la Ley Orgánica de Fomento Productivo tiene que ser promulgado ya. Han pasado más de 100 días y es hora que tengamos ese reglamento a fin de activarnos. Aplaudo la decisión que se tomó en su momento
de disminuir las compras públicas en 400 millones de dólares. El Ecuador ha sido en los últimos años el país de Latinoamérica que más compras públicas ha hecho. Hasta compramos grilletes que no funcionaron. Ya es hora de parar tanta compra pública. Y para ello pido que y esta es una nueva, señor presidente de la Comisión, pido que aquellos 400 millones de dólares de disminución de compras públicas puedan ser mayores, porque el presupuesto general del Estado exige disminuir aquello que no es necesario. Para concluir, evidentemente que estamos de acuerdo en que se observen los puntos inherentes a la proforma, para que nos venga una proforma que genere confianza, que genere seguridad jurídica, porque solo así podríamos cambiar deuda cara por deuda barata, porque para cambiar deuda cara por deuda barata debemos bajar el riesgo país, a fin de que el costo del dinero a nivel planetario para el Ecuador sea menor. Pero si tenemos un riesgo país de 800 y pico de puntos, el costo del dinero para los ecuatorianos es un 8% por sobre otras latitudes, con lo cual no podríamos hacer aquello de hacer un tratamiento idóneo y absolutamente práctico de la deuda que es evidentemente abultada. Hemos cuestionado siempre la cantidad de impuestos. Existe la denominada curva del Laffer, que dice que llega un momento dado que los impuestos son tales que la recaudación es menor. Hay que bajar los impuestos para aumentar la recaudación, en base a la actividad productiva, en base a que más ecuatorianos hagan negocios. El Ecuador debe ser un país de negocios, no de negociados. El Ecuador tiene que ser un país que aliente el comercio y las actividades productivas. Hay ciertas recomendaciones un tanto débiles, como aquella referente a la actualización de los cálculos de subsidios petroleros. Tenemos la fe y la esperanza de que quizás con la acción que se tome de observar lo que estamos observando, vengan esas actualizaciones de cálculo de los subsidios petroleros de forma más pertinente. Son 4.177 millones de dólares en subsidios a combustibles. Se acabó el Ecuador, o debería acabarse, el Ecuador que subsidia todo. Deben ser focalizados, no deben ser permanentes, deben ser dirigidos para la gente que realmente necesita. Y por ello planteo, señor presidente de la Comisión, que se incorpore un capítulo particular con respecto a los subsidios, que en ese monto se torna inviable cualquier economía de cualquier país. Y finalmente, aquello de los valores no identificados, a los cuales hemos hecho referencia, ingresos no identificados, deben ser identificados perfectamente a fin de que en su momento podamos, los asambleístas con responsabilidad, actuar y decidir con respecto a algo que es tan importante como la proforma presupuestaria. El país no puede vivir sin proforma, pero esta tiene que ser buena, esta tiene que ser clara, esta tiene que generar confianza para la inversión nacional y extranjera. El Ecuador es el país que menos inversión extranjera recepta en América, por lo menos en la América del Sur, en América de la costa oeste del Pacífico. Colombia capta 9.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, Perú 13.000 millones de dólares, Chile 22.000 millones de dólares, y nosotros con suerte quizás lleguemos a 1.000 millones de dólares. Y es hora de generar seguridad jurídica, inversión, que al final del día redunda directamente en la generación del empleo productivo, en mejores días para todos los ecuatorianos. Muchas gracias, señora presidenta.